Bueno, arrancamos formalmente esta entrevista al candidato y al compañero y economista Alexis Rizzo. Primero agradecerle a todos esta enorme concurrencia que hoy se hizo presente para escuchar en algo inédito que va a pasar en el Partido Socialista, que por primera vez en una elección interna podamos entrevistar y escuchar los militantes, podamos preguntarle al candidato qué es lo que piensa hacer el día, si es elegido por nosotros, por los afiliados, qué es lo que piensa hacer con el partido y con los destinos del mismo. Nos planteamos dos desafíos en esta charla. Primero es mostrar el enorme recurso humano que tiene este partido. Con Karina, con quien les habla, con Fabián y con mucha gente que estuvo detrás de esta organización de este evento. Y segundo, como recién lo repetí, algo inédito que es por primera vez poder entrevistar al candidato y exigirle a los demás candidatos que también den su posición, y lo están haciendo de una manera distinta que lo han hecho antes. Como primera medida, hay un compañero que es un referente dentro del Partido Socialista, al cual todos miramos como un ejemplo de vida, que es el doctor Héctor Polino, y nos gustaría que en este caso nos dé su palabra y su mensaje de acuerdo al escenario que está viviendo el Partido Socialista en estas internas provinciales y nacionales. Héctor, le cedo la palabra. Bienvenido y muchas gracias por estar. Héctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder estar esta tarde con compañeras y compañeros del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires. El país está viviendo en estos momentos circunstancias muy especiales, al igual que el resto del mundo, motivadas por un fenómeno nuevo que es la pandemia, el coronavirus, problema sanitario que tanto aflige a todos los habitantes del mundo y especialmente a nuestro país, donde hoy tenemos tantas dificultades para conseguir las vacunas en cantidad necesaria para proteger la salud de la población argentina. Y en estos momentos especialísimos de la vida del mundo y del país, el Partido Socialista de la Argentina y en la provincia de Buenos Aires va a una elección interna. Y las elecciones internas son una manifestación y una prueba de la vida democrática del partido. Yo deseo que se desarrolle esta tarea electoral, esta campaña preelectoral, con la más absoluta normalidad, respetándonos entre todos, porque la organización interna del Partido Socialista tiene que ser el reflejo de la sociedad que aspiramos construir. Si aspiramos construir una sociedad democrática, donde se respeten a las minorías, se respete la diversidad de opiniones y además se actúe con honestidad en el manejo de los dineros públicos y en este caso de los dineros partidarios, eso va a ser el reflejo de esa sociedad que el socialismo quiere construir en caso de llegar al gobierno. Si internamente no nos respetamos, si internamente no tenemos una organización democrática y actuamos todos con total honestidad mental y práctica, no vamos a construir y dar el ejemplo de la construcción de una sociedad mejor a la sociedad capitalista que estamos viviendo. Estamos viviendo una sociedad donde el reflejo de las injusticias sociales que genera el sistema económico capitalista
ha quedado reflejado hace pocas horas con el caso Maya, que ha conmovido a la opinión pública. Y lo que ha pasado con esta chica de 7 años es el reflejo de la pobreza, de la indigencia que existe en la Argentina, propio de la sociedad capitalista en la que vivimos, donde muy pocos tienen mucho y donde muchos tienen muy poco y algunos no tienen nada. De esta sociedad capitalista, que tal vez en la ciudad más importante de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, tiene más de 7.000 personas viviendo en la vía pública. Una verdadera vergüenza y un verdadero reflejo de las injusticias que genera la sociedad capitalista en la que vivimos. De modo tal que el socialismo, que toma los principios y las banderas de Juan B. Justo, el fundador del partido, de Alicia Moró de Justo, de Alfredo Palacio, de Mario Bravo, de Enrique del Valle y Berlucea, y de tantos y tantos hombres y mujeres contemporáneos como Alfredo Bravo, como Guillermo Esteves Boedo, como Hermes Wiener. El socialismo demostró, cuando llegó a la función pública, tanto en cargos ejecutivos como, por ejemplo, durante tantos años gobernando el municipio de Mar del Plata o el municipio de la provincia de Buenos Aires, gobernados por Agrilli, el municipio de Rosario, la provincia de Santa Fe, fue un ejemplo en el manejo de los recursos públicos. Eso tenemos que reflejarlo en nuestra aspiración a conquistar el gobierno nacional. Algún día llegaremos. Hoy el Partido Socialista está pasando un momento muy difícil, tal vez uno de los más difíciles de su larga historia. Prácticamente hoy no existe en la vida política del país. Y haber tenido hasta hace poco, cuando fui diputado nacional, 8 diputados nacionales, hoy tenemos tan solo 1. Y haber tenido un senador nacional, hoy no tenemos ninguno. Y haber tenido, cuando estábamos divididos entre el socialismo y democrático y el socialismo popular, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, 6 legisladores. Hoy tenemos tan solo 2. Y unos años atrás no teníamos ninguno. De modo que es importante la elección interna, cualquiera sea la lista ganadora. Lo importante es que la lista que gane las elecciones internas, desde la conducción del partido, demuestren total honestidad en la difusión de los principios y de los valores del socialismo y actuemos con total honestidad, respetando las disidencias internas. De esa manera vamos a poder demostrarle a la sociedad que también estamos en condiciones de gobernar la sociedad practicando respetando el pluralismo democrático y actuando con total lealtad a los principios y a los valores del socialismo desarrollados y difundidos por el fundador del partido,
el doctor Juan Bautista Justo. Y también siendo coherentes con lo que señalaba Alfredo Palacios, el socialismo es la más noble de los ideales y tenemos que dar el ejemplo a la sociedad que somos un partido auténticamente democrático y respetuosos de puntos de vista diferentes para que la sociedad tome confianza en que esa metodología es la que vamos a practicar cuando ganemos una intendencia, cuando conquistemos electoralmente una provincia y cuando lleguemos algún día a gobernar la nación argentina. De modo tal que yo les deseo mucha suerte en este proceso electoral. Aspiro que cualquiera sea la lista ganadora, exista el máximo respeto hacia las listas perdedoras, que todos estemos imbuidos de los principios y de las ideas del socialismo democrático, pluralista, transformador, y que no se vuelvan y crear una sociedad para que no se repitan los casos de Maya, que lamentablemente en uno de los países que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, es una verdadera vergüenza y un fracaso del sistema capitalista que más del 40% de la población argentina viva en la pobreza y más de un 10% en la indigencia, y que existan miles y miles de niños como vive en Maya, en la indigencia más absoluta. Ese es el producto de la sociedad capitalista en la que vivimos. Y quiero terminar con lo siguiente. Uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina es la inflación. Hay países en el mundo, varios países en el mundo, que no solo que no tienen un décimo de inflación en el año, sino que han tenido en el año 2020 inflación negativa. Es decir, que los precios en lugar de subir han bajado. Y yo tengo el listado aquí de países que han tenido inflación negativa y de los países que tuvieron el 1, el 1,2, el 1,4, el 1,6% de inflación anual en el año 2020. La Argentina tuvo el 36,1% de inflación. Y ahora, cuando la Secretaría de Comercio Interior sacó hace pocas horas una resolución pidiéndole información a los grandes grupos económicos sobre el nivel de producción, de stock, de venta, hicieron declaraciones los otros días que los diarios de circulación nacional publicaron en primera página, donde los representantes de esas empresas dijeron: ¿quién va a invertir ahora en la Argentina? No, nos piden información, nos están acosando. Y yo me preguntaba cuando leía la tapa de los diarios, si todo lo que hacen es tan cristalino, si todo lo que hacen se compadece con la lógica y con las normas legales vigentes, ¿por qué poner el grito en el cielo? Porque se le pide ahora información
a las grandes empresas que incluso son todas de capital extranjero, que son formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo. Han protestado porque tienen mucho que ocultar, porque tienen ganancias escandalosas en medio de una pandemia como nunca ha visto el mundo y en medio de una Argentina con más del 40% de pobres y más del 10% de indigentes y con miles de chicos que viven en la misma situación que Maya. De modo que es importante, y con esto concluyo, que el Partido Socialista se reorganice lo más rápido posible, se pueda poner de pie y pueda salir a la calle a difundir sus ideas y a cuestionar las lacras y miserias del sistema económico, social, capitalista en el que vivimos y que queremos construir nosotros una sociedad mejor, una sociedad de hombres y mujeres libres, de hombres y mujeres que puedan desarrollar en pleno toda su capacidad y que los socialistas no hagamos alianzas con los representantes políticos de estos grandes grupos económicos, que nosotros actuemos con total honestidad política y mental en la defensa y en la difusión de los principios y los valores que nos dieron los fundadores del partido y los continuadores que han sido un ejemplo de lucha y de conducta en la vida política de nuestro país. Muchas gracias y mucha suerte.